¿Cómo desarrollar la empatía hacia los demás? Joe Dispenza. 5 estrategias. Número 1. Suspende el juicio. Cuando interactuamos con alguien, es importante evitar juzgar sus pensamientos, sentimientos o acciones. En cambio, debemos tratar de comprender su perspectiva y por qué se comporta de la manera en que lo hace. En este video, descubriremos cómo cultivar esta habilidad puede influir positivamente en nuestras interacciones. La empatía nos conecta con los demás, nos permite comprender sus experiencias y sentimientos más profundos. Es esencial tanto para construir relaciones personales significativas como para fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Y no solo debemos ser empáticos con otros, también con nosotros mismos, al tener la capacidad de reconocernos y aceptarnos como somos. Merece la pena acotar que la empatía surge de nuestras experiencias de vida y del entorno en el que nos desarrollamos. A través de la empatía se puede desarrollar el sentimiento de compasión hacia los demás. Y esto nos ayuda a entender a otros y por ende a mejorar nuestras relaciones personales. Es decir, el poder de la empatía nos conecta con los demás, por lo que podemos definir la empatía como un viaje emocional profundo de comprensión de los demás. Joe Dispenza define la empatía como la capacidad de sentir lo que otra persona siente, sin juzgarla. Sostiene que la empatía es esencial para construir relaciones sanas y compasivas. Joe Dispenza nos ofrece valiosas perspectivas sobre cómo desarrollar la empatía en nuestras vidas. Aquí te doy algunas estrategias para generar empatía hacia los demás. 1. Practica la escucha activa. Una forma de cultivar la empatía es la práctica de una escucha activa, la cual se trata de prestar atención a lo que dice y siente una persona sin juzgarlo. Es la capacidad de escuchar a otra persona con atención y comprensión. Escuchar activamente nos hace enfocarnos en lo que la otra persona está diciendo, atendiendo a las palabras y el lenguaje corporal, para tratar de comprender sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Además, cuando escuchamos activamente, no solo desarrollamos empatía, sino también compasión. 2. Ponerse en el lugar del otro. Intenta imaginar cómo sería estar en la situación de la otra persona. ¿Qué desafíos está enfrentando? ¿Qué emociones está sintiendo? Ponerse en el lugar del otro es un ejercicio poderoso de empatía que nos permite comprender más profundamente las experiencias y emociones de los demás. Imagina por un momento caminar en los zapatos de la otra persona. ¿Qué estarías sintiendo? ¿Qué desafíos enfrentarías? Al hacer este ejercicio mental, nos abrimos a nuevas perspectivas y entendimientos. Por ejemplo, si un amigo está pasando por un momento difícil en el trabajo, tómate un momento para reflexionar sobre cómo te sentirías si estuvieras en su situación. ¿Experimentarías estrés, ansiedad o incertidumbre? Al comprender las emociones que podrían estar experimentando, puedes ofrecer un apoyo más significativo y compasivo. Además, al ponerse en el lugar del otro, también podemos identificar posibles soluciones o formas de ayudar. ¿Qué acciones podríamos tomar para aliviar su carga o hacer que se sientan más apoyados? Este ejercicio no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también promueve un sentido de comunidad y solidaridad. Ponerse en el lugar del otro es una herramienta poderosa para cultivar la empatía y fortalecer nuestras relaciones.
nos invita a salir de nuestra propia perspectiva y a conectar más profundamente con los demás, creando así un mundo más compasivo y comprensivo. ¿Te ha resultado valioso lo que has visto hasta ahora? Si es así, considera suscribirte para no perderte nuestras próximas publicaciones. 3. Suspende el juicio. Cuando interactuamos con alguien, es importante evitar juzgar sus pensamientos, sentimientos o acciones. En cambio, debemos tratar de comprender su perspectiva y por qué se comporta de la manera en que lo hace. Suspendiendo el juicio, nos permitimos abrirnos a una comprensión más profunda de los demás. Reconocemos que cada persona tiene sus propias experiencias, valores y circunstancias que influyen en su manera de ser y actuar. En lugar de etiquetar a alguien como bueno o malo, basándonos únicamente en nuestras percepciones superficiales, nos esforzamos por entender qué los impulsa. Por ejemplo, si alguien actúa de manera grosera o distante, en lugar de juzgarlos de inmediato, podemos pausar y preguntarnos qué podría estar sucediendo en su vida que los esté llevando a comportarse de esa manera. Quizás estén lidiando con el estrés o la ansiedad, o tal vez están pasando por un momento difícil en su vida personal. Al suspender el juicio, abrimos la puerta a la compasión y la empatía. Además, al evitar el juicio, creamos un espacio más seguro y acogedor para la comunicación honesta y abierta. Las personas se sienten más dispuestas a compartir sus pensamientos y sentimientos cuando no temen ser juzgadas o criticadas. Esto fortalece nuestras relaciones y fomenta un sentido de confianza y conexión mutua. Suspender el juicio nos permite ver más allá de las apariencias superficiales y conectar verdaderamente con los demás. Nos invita a practicar la comprensión y la aceptación, creando así relaciones más profundas y significativas en nuestras vidas. 4. Haz preguntas abiertas. Cuando practicamos las preguntas abiertas, estamos abiertos a comprender mejor la perspectiva de otras personas y a desarrollar la empatía, porque son preguntas que requieren respuestas detalladas. Este tipo de preguntas no solo invitan a la persona a compartir sus experiencias, sentimientos y pensamientos de manera más profunda, sino que también crean un espacio para la conexión auténtica y la construcción de relaciones de confianza. Imagina que estás hablando con un amigo sobre un desafío que enfrenta en el trabajo. En lugar de limitarte a preguntar qué pasó en el trabajo, podrías formular una pregunta abierta como: cuéntame más sobre lo que sucedió en el trabajo. ¿Cómo te hizo sentir? Esta pregunta invita a tu amigo a compartir no solo los eventos en sí, sino también cómo esos eventos los afectaron emocionalmente. Al hacer preguntas abiertas, mostramos interés genuino en la perspectiva y experiencia de la otra persona. Nos esforzamos por comprender su mundo interior y crear un espacio seguro para que se expresen plenamente. Esto fortalece nuestra conexión con ellos y fomenta un sentido de confianza y apertura en nuestra relación. Además, al escuchar atentamente las respuestas a nuestras preguntas abiertas, demostramos que valoramos y respetamos los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Esto fortalece el vínculo entre nosotros y promueve una mayor comprensión mutua. Hacer preguntas abiertas es una herramienta poderosa para fomentar la empatía y construir relaciones auténticas y significativas. Nos invita a profundizar en la experiencia de los demás y a crear un espacio de conexión y confianza mutua. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Si la respuesta es sí, suscríbete para recibir más contenido de calidad como este directamente en tu feed. 5.
Cultivar la compasión. La compasión es mucho más que simplemente sentir lástima por alguien. Es el deseo genuino de aliviar el sufrimiento de los demás y tomar medidas para ayudarlos a encontrar consuelo y bienestar. Cuando cultivamos la compasión, nos conectamos con la humanidad compartida que todos compartimos. Reconocemos que todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida y que el sufrimiento es una experiencia común a todos nosotros. Al abrazar esta verdad fundamental, nos abrimos a un amor compasivo que nos impulsa a actuar en beneficio de los demás. Sentir compasión por alguien significa que estamos dispuestos a ponernos en su lugar y a compartir su carga emocional. Nos permite mostrar empatía activa, ofreciendo nuestro apoyo y consuelo de manera significativa. La compasión nos motiva a ser comprensivos, pacientes y solidarios, incluso en los momentos más difíciles. Además, la compasión no se limita solo a los demás, sino que también incluye la compasión por nosotros mismos. Reconocemos nuestra propia humanidad y dignidad, permitiéndonos tratarnos con amabilidad y comprensión en momentos de dificultad. Esto nos ayuda a cultivar una relación más saludable con nosotros mismos, promoviendo así un mayor bienestar emocional y mental. La práctica regular de la compasión no solo beneficia a los demás, sino que también enriquece nuestras propias vidas. Nos permite experimentar una conexión más profunda con los demás y un sentido de propósito y significado más amplio en nuestras interacciones diarias. Al cultivar la compasión, contribuimos a crear un mundo más amable, comprensivo y lleno de amor. Cultivar la compasión es una práctica poderosa que nos invita a abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la experiencia humana compartida. Nos inspira a tomar medidas concretas para aliviar el sufrimiento de los demás y a construir un mundo más compasivo y solidario para todos. Aquí les dejo una estrategia más. Se trata de la meditación y atención plena. La meditación ayuda a calmar nuestra mente y centrarnos en el presente, lo que puede facilitar la conexión con los demás, mientras que la atención plena se enfoca en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, que nos lleva a desarrollar la empatía. La meditación es un ejercicio mental que nos permite calmar el flujo constante de pensamientos y centrarnos en el momento presente. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que nos ayuda a cultivar la comprensión y la aceptación tanto de nosotros mismos como de los demás. Al calmar nuestra mente, también creamos espacio para una mayor conexión con los demás, ya que estamos más presentes y receptivos a sus necesidades y emociones. Por otro lado, la atención plena se centra en dirigir nuestra conciencia hacia nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas en el momento presente. Al practicar la atención plena, desarrollamos una mayor autoconciencia y comprensión de nuestros propios procesos internos. Esto nos ayuda a reconocer cómo nuestras propias experiencias y emociones pueden influir en nuestras interacciones con los demás. Al comprender mejor nuestros propios pensamientos y sentimientos, también podemos ser más comprensivos y empáticos con los demás. En conjunto, la meditación y la atención plena nos ayudan a cultivar una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. Nos permiten estar más presentes en nuestras interacciones y a responder con compasión y empatía, en lugar de reaccionar automáticamente desde el juicio o la impulsividad.
Al practicar regularmente la meditación y la atención plena, podemos fortalecer nuestras habilidades de empatía y construir relaciones más significativas y auténticas con los demás. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas que pueden transformar nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Al cultivar una mayor autoconciencia y comprensión de nosotros mismos, también podemos desarrollar una mayor compasión y empatía hacia los demás, creando así relaciones más saludables y significativas en nuestras vidas. Dispensa también sugiere que la empatía comienza con uno mismo. Para poder sentir empatía por los demás, primero debemos ser capaces de sentir empatía por nosotros mismos. Esto significa aceptar nuestras propias emociones, tanto positivas como negativas, y tratarnos con compasión. Al seguir estas estrategias, podemos desarrollar una mayor empatía hacia los demás. La empatía es una habilidad esencial para construir relaciones sanas, compasivas y significativas. ¿Has experimentado alguna vez la empatía? Déjanos saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y no olvides compartirlo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para obtener información sobre el nuevo contenido cargado. Un saludo para todos. Hasta la próxima.